Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a entrar a nuestra unidad 3.4, que son las distribuciones de muestreo. Sin embargo, para ser un poco más específico, vamos a avanzarle de manera más tranquilo. Entonces únicamente vamos a ver lo que es un poco de teoría y nuestra distribución de medias de nuestra población. Entonces para esta semana únicamente vamos a entregar dos cosas. Es la primera semana que entregamos menores actividades debido a que al grado de complejidad a la que estamos llegando, ¿no? Entonces vamos a entregar dos cosas, un ejercicio que es a mano, son dos ejercicios, y nuestros conceptos, que realmente más que conceptos es hacer tu formulario, porque ya son estadísticos un poco más complejos. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Para ello vamos al siguiente video que está por acá. Para comprender mejor la distribución muestral de los estadísticos, vamos a adentrar al tema con dos conceptos. El primero, que corresponde al estadístico, y como punto número 2, la distribución de probabilidad. Vamos a entender como estadísticos, decíamos que es una parte del todo, una parte de tu población. Entonces, mezclando los dos conceptos, nos interesa conocer la distribución muestral de un estadístico, que puede ser obtenida tomando tantas muestras de un tamaño fijo n como sea posible. Es decir, imagínate que tú tienes 10 datos y quieres realizar una muestra de 5 datos. Tú puedes tener diferentes combinaciones con 5 datos que te van a dar esa distribución muestral, cómo se están comportando tus datos. A partir de lo anterior, nos va a permitir calcular un valor estadístico para cada muestra y construir una distribución con base en esos valores. ¿Qué tipo de estadísticos? Por ejemplo, el estadístico de la media muestral, tomando todas las muestras posibles de tamaño n y calculando para ellas un promedio. Nuestra promedio de la distribución muestral de la media, es decir, a esa muestra nosotros volvemos a calcular una media para ver cómo se están comportando esos datos. Finalmente, en nuestras diapositivas tenemos que calcular nuestro estadístico de la variación muestral. Entonces, vamos a continuar con el procedimiento que sigue el video. Entonces decíamos que estábamos en nuestra unidad 3.4, que corresponde a las distribuciones de muestreo. Para empezar este capítulo de distribuciones de muestreo es importante entender cómo se comportan nuestros datos, ¿no? Nosotros vamos a tener un conjunto de datos, que el conjunto de todos esos datos van a ser nuestra población. Esa población es el todo, y nosotros podríamos tener, por ejemplo, una población de muchos datos. Vamos a hacer aquí un ejemplo de datos. Nosotros aquí tenemos un conjunto de datos. Ese conjunto de datos representa al todo tu universo de lo que estás evaluando, y lo puedes representar con una P de población. Esa población le puedes calcular diversos estadísticos, como cuáles, como la media, y para el caso de la media poblacional nosotros lo vamos a representar con la letra mu, que es el símbolo que se utiliza en estadística, y también podemos calcular otros estadísticos como cuáles, como la desviación estándar, ¿no? Esta desviación estándar representa a toda la población, por eso le ponemos con la figurita sigma. ¿Por qué? Porque si nosotros calculamos estadísticos, imaginar que estas secciones son nuestros muestreos. Nosotros tenemos aquí diferentes muestreos, ¿no? Esos muestreos a nosotros le podemos calcular también su media, que para el caso de los muestreos que para el caso de la media de los muestreos lo vamos a representar con la figurita de X barra, y también vamos a tener, por ejemplo, su desviación estándar. Ahorita, para nuestro ejercicio que vamos a hacer la distribución de medias, vamos a utilizar primero esta figurita y vamos a utilizar diversas fórmulas, de las cuales son las siguientes. Vamos a tener, por ejemplo, una media que va a ser una media poblacional, que decíamos que lo vamos a representar con mu, y va a corresponder un conjunto de datos. Ese conjunto de datos pues va a representar un dato 1 más un dato 2 más un dato n, bueno, muchos datos, ¿no? ¿Cuántos datos? Los que tú representes. Por ejemplo, aquí en esta figurita tenemos 9, entonces sería entre 9, ¿no? Ahorita vamos a dejarlo entre n, y esta fórmula va a ir en tu formulario. Y también podemos calcular la media de medias, que va a ser igual a un conjunto de datos. ¿Qué datos? Aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, la media de este primer muestreo, porque ya es sacarle como una segunda media a tu conjunto de datos. Vas a tener una segunda media de medias más un conjunto de medias, ¿no? Vamos a ponerle hasta xn. Todo ese conjunto de datos va a ser entre n. Nosotros, para comparar cómo se está distribuyendo nuestras medias, necesitamos otros estadísticos donde nos van a permitir evaluar el error estándar muestral y el error
estándar poblacional, es decir, uno de todo y uno por fracciones. Entonces vamos a calcular primero nuestro error. Para nuestro error estándar muestral vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a tener la siguiente fórmula que lo vamos a tener con esta figurita que es un conjunto de, como decíamos, de muestras. Entonces sería como que un promedio ya evaluado, ¿no? ¿De qué? De la raíz de un conjunto de datos. ¿Qué datos? Pues va a ser de una función de algunos datos, es decir, esa función va a ser la sumatoria de los siguientes datos de un conjunto de medias, que decíamos que es x barra, menos nuestra media, y también vamos a indicarle que esta media es de un conjunto ya evaluado por partes, ¿no? Entonces aquí le ponemos la figurita y también dividido entre la suma de f. Esta suma de f es la de probabilidades que tú veías en nuestro ejemplo de área bajo la curva, que ya lo hemos visto. Y para complementar nosotros vamos a tener el error estándar, pero ahora poblacional. Le vamos a poner un A y voy a pasar esta para acá para que me deje espacio. Teníamos con color verde, lo ponemos por aquí. Teníamos una media y una desviación estándar, ¿no? Y ahora aquí le vamos a poner que vamos a calcular la B y va a ser el error poblacional. Vamos a dejarle con pop y va a estar compuesto por dos fórmulas que tienen que ir en tu formulario. La primera la vamos a poner así con la figurita del sigma y va a estar compuesto por la raíz también de un conjunto de datos que va a ser igual a la sumatoria, solamente que aquí ya no son sumatorias muestrales, sino que es la sumatoria del todo, es decir, de la población. Por eso ya no vamos a poner las barras de que son medias. Entonces sería la sumatoria del primer valor menos nuestra media poblacional al cuadrado. Aquí ya no son de medias. Y también va a ser entre un conjunto de datos. Acá las funciones, acá es entre n. Esta n mayúscula significa que es el todo, la población. Recordemos que n minúscula son como que por partes, ¿no? Un dato de a lo mejor de tu muestra, y n es el todo. Y este estadístico nos va a servir para nuestra siguiente variable, que va a ser el error estándar ya poblacional. Para complementar nuestra fórmula vamos a bajar un poco la cámara porque necesitamos calcular ahora sí nuestra error estándar de la población, ¿no? Y va a estar compuesto por diversos estadísticos que va a ser el resultado de lo que nos salga nuestro error anterior, y eso va a estar entre la raíz del conjunto de tus datos utilizados. Aquí es cuántos datos utilizan tus promedios que los dividiste, ¿no? Por ejemplo, aquí utiliza 3, este va a estar multiplicado por la raíz de un conjunto de datos entre la raíz de los siguientes datos, que va a ser n menos el número de muestras que utiliza cada una de tus permutaciones. Por ejemplo, aquí decíamos que utiliza 3 entre n menos 1. Y yo aquí te recomiendo un tip para que lo anotes bien en tu formulario. Yo recomiendo que esto lo anotes entre corchetes, así, para que ya cuando lo agregues en la calculadora, pues se te haga un poco más fácil, ¿no? Y multipliques términos con términos. Bueno, yo lo recomiendo, pero también puedes dejarlo como está en la original, sin los corchetes. Y bien, estas serían las fórmulas que vas a agregar a tu formulario. Vamos al siguiente ejercicio y vamos a ahorita hacerlo únicamente con 3 datos, que va a ser toda nuestra población. Este 1, este 2, este 3 es nuestra población. Aquí nosotros tenemos nuestra tabla, que es la que vamos a utilizar para hacer los cálculos un poco más sencillo. Y decíamos que vamos a manejar una población únicamente de 3, ¿no? Vamos a ponerle que P es igual a una población de 1, de 2 y de 3. Sobre todo porque prefiero hacer con estos 3 datos para que sea muy sencillo. Únicamente son 3 objetos, 1, 2, 3. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, decíamos, era hacer muestreos, ¿no? Esos muestreos se le van a denominar permutas. Así que en tu primera columna le vas a anotar permutas. Después a esas permutas van a ser muestras. Esas muestras le vas a calcular la media. Después de esas muestras, tú vas a ver cuántas veces se repite en tu análisis, que era como en probabilidad. Lo vamos a poner con una F. También en la ecuación de probabilidad que veíamos, utilizábamos esta F. Es cuántas veces se repite. Ahorita es una población muy chiquitita, todos van a ser 1, 1, 1, pero al final vamos a hacer 1 con 4 y ya se complica un poco. Después vamos a tener la multiplicación. Después vamos a tener otra columna que va a ser la multiplicación de nuestra F por la X, aunque es indistinto, ¿no? Como es multiplicación, pues no altera el producto. Entonces sería algo así. O puedes dejarlo también como Fx y queda igual. Y nuestra siguiente columna vamos a realizar la siguiente operación de nuestra media de lo que nos salga en estas dos columnas menos nuestra
media poblacional, que decíamos que lo vamos a anotar, bueno, con el símbolo mu. Voy a utilizar mi borrador. Es nuestra letra, que parece como que una U, pero un poco diferente, ¿no? Al cuadrado. Después, lo que nos salga aquí lo vamos a multiplicar por nuestra f. Entonces sería f de nuestra media menos nuestro símbolo mu al cuadrado. Y finalmente nos va a dar la probabilidad. Decíamos que la probabilidad está asociada con esta f de aquí, ¿no? Vamos a dejarla así con pro. Y vamos a hacer nuestras permutas. Tú vas a hacer diferentes combinaciones de 1, 2 con 3. Y por ejemplo puedes tener la siguiente combinación de muestreo, ¿no? Vamos a imaginar que vamos a hacer muestreos de 2. Muestreos de 2 datos. Entonces, por ejemplo, nuestro primer muestreo sería el 1 con el 2, ¿no? Y vamos a hacer otra combinación que sea el 1 con el 3. Y ahora nuestra siguiente columna nos pide la media de cada una de esas combinaciones de muestreo. Vamos a calcularlo con color negro. Tú sabes que la media pues simplemente es un promedio, no es como tus materias, sumas el promedio de la materia 1 más el promedio 2 entre 2 y ya te lo da. Y lo mismo pasa aquí, entonces sería 1 más 2, 3, entre 2, 1.5. Ese 1.5 vamos a ponerle aquí con color negro. Si a ti te cuesta trabajo, vamos a hacer este ejemplo acá arriba. El ejemplo 1 vamos a ponerle así. Es nuestra media es igual a 1 más 2 entre 2 es igual a 1.5. Está sencillo, ¿no? Lo mismo acá sería 1 más 3, 4. Entre 2, 2. Acá sería 2 más 3, 5. Entre 2, 2.5. Está muy práctico. Ahora en nuestra siguiente columna hay que anotar el número de veces que se repite cada uno de estos datos. Te decía, como es un ejemplo muy sencillo, ¿cuántas veces se repite 1.5 de nuestra columna? Solo 1, ¿no? ¿Cuántas veces se repite el 2? No se repite. De hecho, por eso lo vamos a dejar en 1. Sin embargo, vamos a hacer otro ejemplo con 4 y ahí el asunto ya cambia un poco. Ahora nuestra siguiente columna nos dice f por la media. Simplemente multiplica 1.5 por 1, 1.5. Acá sería 1 por 2, 2. Acá sería 1 por 2.5, 2.5. Tú aquí podrías decir, no, pues es que no cambia. Pero va a haber ocasiones que aquí se repite, por ejemplo, 3 veces y este ya se multiplica por 3. Ahí es cuando vamos a denotar ese valor, ¿no? Ahora aquí nos piden otro estadístico. Nos piden la media poblacional. Esa media poblacional es lo que te da del promedio de tus datos. El todo, vamos a sacarle el promedio de este. También lo ponemos acá en azul. Vamos a calcular acá arriba nuestra mu, que es igual a 1 más 2 más 3. Todos los datos que tengas aquí va a ir acá. ¿Entre cuántos? Pues entre todos. Sería entre 3. ¿Es igual a cuánto? 1 más 2, 3. Más 3, 6. Entre 3, 2. Ese 2 es el que vale nuestra U. Ahora bien, vamos a multiplicarlo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra media, que es 1.5, menos 2 sería 0.5. En negativo. A ese 0.5 menos 0.5, perdón, lo elevas al cuadrado, te daría 0.25. Acá tú tienes tu media, ¿cuánto vale? 2 menos la media poblacional, 2, 0. Al cuadrado, 0. Acá 2.5 menos 2, 0.5. Al cuadrado, 0.25. Está un poco práctico hasta ahí, ¿no? Ahora nos piden que ese 0.5, bueno, este dato que nosotros tenemos aquí, lo vamos a multiplicar por la f. ¿Cuánto vale nuestra f? 1. 1, que es esta f, por 0.25, pues nos daría igual, 0.25. Y acá sería 1 por 0, 0. Y acá sería 1 por 0.25, 0.25. Y ahora nos piden la probabilidad. La probabilidad, dicho de una manera más sencilla, sin tanto tecnicismo, es cuántas veces se repite.
Nuestra f aquí sería, se repite una sola vez, y para ello necesitamos ponerlo como que en fracción, o también lo puedes poner en decimales. Vamos a ponerlo en fracción. Para ello tendríamos que, ¿cuántas veces se repite? 1. ¿De cuántos? Del total de datos. ¿Cuánto es tu total? 1, 2, 3. Sería 1 sobre 3. ¿Cuántas veces se repite acá? También 1. Como quien dice, pasa este dato y ponlo entre el total. Aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos calcular nosotros? La sumatoria de nuestras medias. Aquí, ¿cuánto nos da? 2.5 más 2, 4,5. Más 1.5 nos da 6. Vamos a ponerle que aquí va a ser la sumatoria de todos los datos, ¿no? Y también necesitamos conocer la sumatoria de esta columna, porque es la que iba en nuestra fórmula. Si a ti ya se te olvidó cuál fórmula, te la marco aquí en pantalla. Ya lo anotaste en tu cuaderno, pero denota que te piden este apartado. Entonces tú súmalo y ¿cuánto te da? 0.5. Otra vez, 0.25 más 0, 0.25. Más 0.25, 0.5. Suma estas tres columnas. Y acá ¿cuánto te daría en la probabilidad que decíamos? Que no puede pasar de 1. Entonces tú sumas 1 más 1 más 1, 3. Y los dividendos pasan iguales, ¿no? Si tú divides 3 entre 3, da 1. Se cumple la regla de probabilidad. Si aquí tú ves que te salió 4 sobre 3, ya está mal. Este es un ejemplo muy práctico, por eso no hubo tanto problema. Vamos a hacer los cálculos. Para nuestros cálculos voy a bajar un poquito la cámara hacia que enfoque el resto de mi pizarrón para no borrar nuestros datos, ¿no? Entonces voy a hacerle un acercamiento hacia la parte de acá abajo para que nos permita hacer nuestros estadísticos. Acá nosotros teníamos nuestra primera fórmula que nos pedían la sumatoria de nuestra población. Nosotros ya lo tenemos, que es este de acá. Ya tenemos nuestro primer estadístico. Vamos a empezar con nuestros estadísticos aquí en esta parte. Primero vamos a empezar con la media poblacional. Vamos a dejarlo acá abajo, que sería nuestra mu es igual a 2, que ya lo calculamos, va acá, ¿no? Y también nos pide nuestra media de medias, que es este de aquí. Vamos a ponerlo acá abajo. Esta es la media, no la suma, porque esta columna tiene 6. Pero falta sacarle su media, ¿no? Si quieres vamos a calcularlo como si no tuviéramos este 6. Sería sumar todo esto de aquí. 1.5 más 2 más 2.5 entre 3 y te da un resultado de 2. Aquí es el punto donde tú tienes que notar, porque aquí las dos medias tienen que ir coincidiendo. 2 con 2 coincide nuestra media muestral y nuestra media poblacional. Vamos con nuestros estadísticos que nos piden. Entonces voy a borrar esta ecuación de aquí, aunque anótalo, Yo lo voy a borrar porque tengo muy poco espacio. Y vamos a anotar lo que parecían como tipos raíces cuadradas, ¿no? Nuestros error estándar de la media. Vamos a anotarlo por aquí. Teníamos nuestra primera figurita, que era como nuestra desviación estándar, su error. Y nos pedían en raíces. Por de este lado de la pantalla te dejo la fórmula normal y yo aquí ya lo voy a dejar con datos de nuestro ejemplo, ¿no? Nos piden nuestra sumatoria de la función de la media muestral menos la media poblacional, que es este de aquí, el que te decía tú, como que márcalo con otro color, ¿no? Lo voy a poner con verde. Este de aquí, esta formulita va en tu fórmula. Si tú los comparas, ahorita tienes los dos en pantalla, así que puedes realizar la comparación y es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a anotarlo con color negro. Nos da su sumatoria de 0.5. ¿Por qué aquí sí va la sumatoria? Porque en tu fórmula tiene esta figurita, que parece como una Z, sumatoria. Entonces sería 0.5. ¿Entre qué? Entre tu f de probabilidad, el total, porque también te están diciendo el total de f. Entonces sería, ¿cuánto es f? Vale 3. Y ya tienes tu primer error, ¿no? En este caso nos da un aproximadamente de 0.40. Vamos con nuestra fórmula 2, vamos a anotarlo también con azul, que era nuestro error estándar, pero ahora poblacional, ¿no? Y empezábamos con la siguiente fórmula. Y nos piden la sumatoria de nuestros datos menos la media, pero ahora no es la media muestral, sino la media poblacional. Y esa media poblacional, ¿cuánto es?
es de la siguiente manera, de la misma manera que nosotros teníamos hace rato, solamente que yo lo borré por cuestiones del espacio, pero vamos a volver a calcular, ¿no? Nuestra X, nosotros es el que como que nos falta, porque nuestra U ya lo tenemos, nuestra X, entonces para ello vamos a calcular nuestra X. Voy a hacer aquí un cuadro muy chiquitito para tratar de calcular esa X, ¿no? Nosotros vamos a tener una columna que va a ser nuestra X, otra columna que va a ser casi similar a lo que tenemos acá arriba, solamente que con población. Entonces sería X de cierto dato, vamos a ponerle con J, menos nuestro U poblacional al cuadrado. Todo esto va a ser como que el encabezado, ¿no? Y vamos a tener nuestra función que decíamos que era el que utilizábamos en probabilidad de la media poblacional menos nuestro U, que es la media poblacional, al cuadrado. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer también lo mismo que hicimos acá arriba, pero ahora con población. Y ahora solamente tenemos que anotar los datos que teníamos, que eran 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos que nuestro 1 menos la media poblacional al cuadrado, ¿cuánto nos daba? Sería 1 menos 2, 1 al cuadrado, 1, ¿no? Y acá sería 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0. Acá 3 menos 2, 1 al cuadrado, 1. Una vez que nosotros tenemos este 1, vamos a calcular nuestra siguiente columna, que nos dice nuestra F, ¿no? ¿Cuántas veces se repite cada este dato? Acá, si nosotros comparamos nuestra tabla que tenemos aquí, tenemos dos unos. Y acá pasaba diferente, ¿no? Que acá ninguno de estos se repite. Acá sí se repite. ¿Y qué decíamos que pasaba cuando se repite? Que esta columna de F se convierte en la sumatoria de las veces que se repiten. ¿Cuántas veces se repite el 1? 2. ¿El 0 cuántas veces se repite? Ninguna vez. Bueno, solamente 1, ¿no? Pero pues, sigue siendo 0. Y acá como ya, este 1 como ya lo sumamos acá arriba, pues pasa pues sin datos. Entonces simplemente es calcular la sumatoria de nuestros datos, que sería ¿cuánto? 2 más 0, 2. Ese sería el valor que va acá en nuestra X. Entonces vamos a tenerlo. ¿Cuánto vale toda esta columna? 2. 2. Y si nosotros acá ponemos nuestro dato que nos pide nuestra fórmula, sería el conjunto de datos que estemos utilizando nosotros, ¿no? ¿Cuánto es? 3. 1, 2, 3. Ya lo tenemos. Simplemente es realizar esta operación. Es igual a 0.66. Vamos a calcular nuestra siguiente fórmula. Para ello voy a borrar esta tabla de aquí, porque no nos daría espacio, ¿no? Vamos a calcular que sería nuestra desviación estándar de un conjunto de datos de las medias muestrales igual, y decíamos que vamos a anotarlo con corchete como les mencionaba, que sería a un conjunto de datos, que sería un conjunto de error muestral de X datos. ¿Cuánto nos dio ese dato? Ya lo tenemos acá, es 0.66. 0.66, de hecho yo creo que vamos a ponerle aquí su X, ¿no? Para que sea similar con lo que tenemos aquí en nuestra fórmula, que tenga esa X. Entonces, si nosotros ya tenemos ese 0.66, nos pide sobre la raíz de n datos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros? Muestras de 2. ¿Por qué? Porque decíamos que nuestra n minúscula, que es el que va aquí, es muestras. La n mayúscula es población. Entonces aquí ya nuestras muestras son 2. Todo lo anterior se multiplica por una serie de datos que vamos a ver cuánto es. Sería la n poblacional ahora, que cuánto es, 3. Menos nuestra n muestral, que son 2. Bueno, esto es en realidad con raíz, ¿no? Entre nuestra población menos 1. Simplemente hacemos esa operación. Este sería el error poblacional de nuestros datos. Nos va a dar un resultado de aproximadamente 0.40. Y ahora bien, si tú comparas este error estándar muestral, que decíamos que tiene que ser igual al error de las muestras, uno es muestral y otro es poblacional, tienen que coincidir. Entonces ya vimos que también coincide, al igual que nuestras medias.
Ese sería el resultado. Aquí sería para un ejemplo muy sencillo. Vemos que concuerda con este que tenemos acá. Ahora bien, vamos a manejar un ejercicio con 4 datos. Ahí ya se vuelve un poco más complicado. Vamos a borrar nuestro ejercicio. Vamos a resolver nuestro ejercicio 2. Ahora ya tenemos, en vez de 3 datos, hace rato teníamos 1, 2, 3. Ahora ya tenemos 4 datos y nos siguen pidiendo nuevamente muestreos de 2. Es decir, nuestros muestreos aquí van a ser de 2 todavía, pero vemos que ya son 4 datos. Y decíamos que cuando ya tú agregas más datos se vuelve un poco más complicado. Entonces, ¿dónde va a estar lo complicado? En nuestra F. En nuestra F, en nuestro ejercicio anterior, veíamos que todo teníamos 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque el valor promedio pues no se repetía, ¿no? Pero ahora cuando ya tienes muchos datos, va a haber ocasiones en las que sí se repite. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Por eso hice el cuadro un poco más chico. Vamos a realizar los cálculos de las combinaciones acá abajo y vamos a ver cuántas veces se repite. Nos piden muestreos de 2. Por ejemplo, vamos a tener un muestreo 1, un muestreo 2. Lo voy a hacer lo más chiquito posible. Es igual, por ejemplo, nuestro primer 2 con 4, 2 con 6, 2 con 8, 2 con 6, 2 con 8, 4 con 6, x5, 4 con 8 y sería un 6, sería 6 con 8. Si tú te das cuenta aquí son 2, 4, 6 y acá solamente tengo 5 cuadros, ¿no? No, como que no coincide con el otro. Aquí va un detalle que no hemos analizado, es cuántas veces se repite la media de estos datos. Y por ejemplo, si nosotros calculamos el 2 con 4, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ¿no? El detalle está aquí, porque si tú sumas 2 más 8, 10, entre 2, 5. Y si tú sumas acá 4 más 6, 10, entre 2, 5. Esta columna de aquí se está dando un promedio que sí se repite, como por ejemplo en la comprobación de nuestro ejercicio anterior. Esos datos como que se repetían, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Entonces vamos a agregar ahorita en nuestras permutas, lo vamos a dejar como que en pausa, ¿no? Vamos a poner en diagonal. ¿Por qué? Porque realmente lo que iría en la sección de permutas serían esto de acá. Estos serían 6, solamente que nosotros a este de aquí lo vamos a hacer 1. Entonces vamos a sumar 2 más 4, 6, entre 2, 3. Ese sí lo anotamos. Acá 2 más 6, 8, entre 2, 4. Y estos dos de aquí lo vamos a anotar como uno solo. 2 más 8, 10, entre 2, 5. Solamente que para indicar que estos son dos muestreos, acá le vamos a poner 2 y todo lo demás sigue siendo 1. Porque ya comprobamos que estos de aquí se repiten, ¿no? Vamos a sumar 4 más 8, 12. Entre 2, 6. Y se repite una sola vez. 6 más 8, 14. Entre 2, 7. Bueno, aquí estaba anotando el total, ¿no? 7. ¿Y cuántas veces se repite? Ninguno. El detalle estaba aquí, que este va a valer por 2 ahora nuestra F. Entonces decíamos que acá simplemente es multiplicar 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. 5 por 2, 10. 6 por 1, 6. 7 por 1, 7. Ahora nos piden acá menos la media. Vamos a calcular nuestra media poblacional nosotros acá. Aquí tenemos nuestra U. Sería 2 más 4, 6 más 6, 12 más 8. Tenemos 2 más 4, 6 más 6, 12 más 8, 20. 20 entre 4 nos da un resultado de 5. 5 es el valor de nuestra media. Entonces acá tendríamos 3 menos 5, 2. Al cuadrado, 4. Bueno, con nuestro otro color, ¿no? Es lo mismo que tienes aquí, ¿no? Acá sería X son 4 menos U, que vale 5, 1 al cuadrado, 1. Acá serían 5 menos 5, 0 al cuadrado, 0. 6 menos 5, 1 al cuadrado, 1. 7 menos 5, 2
al cuadrado, 4. Y acá simplemente es multiplicarlo por las veces que se repite, ¿no? 4 por f, o sea, 4 por 1, 4. Aquí tenemos 1 por 1, 1. 0 por 2, 0. A pesar de que todo número multiplicado por 0 da 0. 1 por 1, 1. 4 por 1, 4. Y acá simplemente es poner la probabilidad que decíamos que primero va f, o sea, primero serían 1, 1, y acá se van 2, acá sería 1, y acá sería 1, y todo eso en fracción, vamos a poner así, entre el total de datos, es decir, sumar todos estos datos. Ahorita ya voy a borrar estos de aquí para realizar nuestros siguientes cálculos. Aquí está. Sería 1 más 1, 2 más 2, 4 más 1, 5 más 1, 6. Sería un sexto. Así, ¿no? ¿Y cuál decíamos que es la regla de la sumatoria? Que tiene que ser igual a 1. 1 más 1, 2 más 2, 4 más 1, 5 más 1, 6. 6 sextos. Si tú lo divides lo pones en decimal, da 1. Y también necesitamos la suma de aquí para nuestros estadísticos, ¿no? 4 más 1, 5. Más 1, 6. Más 4, 10. Vamos a ponerle aquí el símbolo de nuestra sumatoria para que no nos genere ruido. 3 más 4, 7. Más 10, 17. Más 6, 23. Más 7, 30. Estos son los datos que nosotros necesitamos, ¿no? Podemos dividirlos si te cuesta un poco de trabajo. Ahí está. No, yo creo que así lo dejamos, ¿no? 6 y 30. Estos son los datos que vamos a utilizar acá para nuestros estadísticos. Entonces vamos con nuestro primer estadístico, que es nuestro error muestral. Nos dice que es la columna F multiplicada por la media menos nuestra media poblacional. ¿Cuál es? Es este de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos de nuestra columna? Tenemos diferentes valores, ¿no? Pero como aquí nos piden la sumatoria, acá tienes esa figurita, que entonces sería la sumatoria del todo. Serían 10 entre la sumatoria de las veces entre la sumatoria de probabilidades, que son nuestras permutas. ¿Cuántos son? 6, ¿no? 1, 2, 4, 5, 6. Serían 10 sextos. Esto es igual a 1.29. Nos vamos a nuestro siguiente estadístico, que aquí esto ya es de población, ¿no? Estos dos son población. Entonces aquí necesitamos calcular nuestro siguiente cuadro. Para hacer un poco más corto el video, lo voy a pegar acá ya hecho. Tenemos nuestras tres columnas nuevamente. Y en nuestro apartado de acá, de nuestro estadístico, donde nos pide la sumatoria de la variable menos la media poblacional al cuadrado, nos da un resultado de 20. Por acá lo muestro en pantalla y lo marco para que lo veas. Es igual que esta columna, solamente que con población. En vez de que tengas secciones por muestreos, es decir, por cada dos, tienes el todo. Entre 4. ¿Qué es ese 4? Pues todos nuestros datos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Es igual a 5. 20 entre 4 nos da 5. Ahora para calcular acá nosotros todos nuestros datos, nos da el siguiente resultado. Este 5 pasa aquí, ¿no? Lo mismo que nuestro ejercicio anterior. En nuestro total de datos que estamos utilizando como muestreo, 2. Es decir, aquí este rato hicimos medias por cada 2, ¿no? Eso lo vamos a multiplicar. Puedes dejarlo así o con los corchetes que yo te decía, para no generar error. Y vamos a ponerle también la línea, ¿no? El total de datos son 4. Menos 1, y acá es menos nuestra muestra, ¿no? Y nos va a dar un resultado. Ese resultado lo vamos a poner acá abajo. Que son con medias. Y da 1.29. Ese 1.29, si nosotros lo comparamos, nos da, este es poblacional. Poblacional. Y este de acá es
muestral. Y concuerda uno con el otro, ¿no? Estamos bien. Entonces, eso sería el ejercicio para nuestra distribución de medias. Nuestra siguiente semana, voy a borrar ya todo. Vamos a estar viendo lo que es algunos conceptos que por esta semana lo dejo que lo investigues. Vas a investigar cómo es la distribución de estadísticos ya establecidos. ¿Cuáles? Los siguientes que te voy a mostrar, ¿no? Nuestra distribución normal. Vamos a ponerle aquí en verde, bueno, en otro color. Distribuciones. Vas a investigar el concepto de nuestra distribución T, nuestra distribución Z, o la que es igual, la normalidad, y vamos a agregarle uno extra, nuestra distribución chi cuadrada. Más o menos vas a encontrar la siguiente información en internet. Vas a encontrar más o menos la siguiente información. De los siguientes datos. Este lo vamos a poner con colores, ¿no? Este que sea color negro, este que sea rojo y este que sea otro color verde. Vas a encontrar que tu distribución T tiene la siguiente forma más o menos. Decíamos que en color negro tiene tiene más o menos esta forma. Esa sería nuestra distribución T. Y también vas a encontrar el rojo, que es nuestra distribución Z. Esta es la normal, la que se esperaría cuando tus datos son totalmente homogéneos, y va a tener la siguiente forma, con otro rojo porque este ya no pintó. Esta es la distribución normal. Obviamente aquí tiene su media, todos tienen su media, ¿no? Y vas a encontrar una distribución que lo ponemos en color verde, de nuestra distribución chi cuadrada, que ya tu información está sesgada hacia cierta parte, ¿no? Bueno, primero lo dibujo y después le pongo la figurita, que tiene más o menos esta tonalidad, como que está muy cargada hacia cierta región, y tú me vas a decir qué significa cada uno. Este decíamos que es chi cuadrada, y este de acá es la distribución Z, que es de normalidad, y me vas a indicar qué significa cada cosa. En términos de grados de libertad, el grados de libertad es igual a GL, igual a un cierto rango, igual a cierto valor. Simplemente es como que una tabla de ver cómo se distribuye. Y los ejercicios, ¿cómo se llama? A mano. Te los dejo allí en pantalla. Vas a calcular para la siguiente población, que sea 3, 6, 9. Y por si alguien dice, es que es uno solo, pues vamos a ponerle con A, ¿no? Uno con B. Estos son a mano. Y este que sea un poco más complicado, ¿no? Para que te diviertas un rato. De 1, 2, 3, 4, 5. Con 5. Y pues eso sería todo por esta semana. Cuídense, diviértanse. Nos vemos. Hasta la próxima.